te hace sonreír. Tempranito con Saúl Hernández y sus amigos. El día que cambió mi historia. Escucha los testimonios impactantes e historias que marcaron la vida de las personas un antes y un después. Y bueno, en esta mañana, en el día que cambió mi historia, tenemos un invitado muy especial, Berito. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por tener ese corazón sensible a querer compartir. Y Robin, gracias por acompañarnos. Pero Wincres. No, Winder. 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 Oye, Winder. es que puros apellidos americanos son compañeros. No, está ¿De todo dónde bien. es tu apellido? No sé, Pues, de no mi sé. mamá y de mi papá. Sí, de mi mamá. De mi mamá. Robin Winder, originario del Salvador. Exacto, así es. Y gracias, Robin, por estar aquí con nosotros y hoy venirnos a compartir ese día donde tu historia dio un giro de 360 grados. Exacto, así es. Cuéntanos cómo inicia, tú vives tu vida normal, tranquilo, viajando, en el trabajo que ya estás actualmente. Sí, Sí, viajando de Salvador a Estados Unidos. exacto. Tenía otro trabajo Ok. en el cual me desarrollaba y tenía un estrés extremo, ¿no? De repente siempre tomaba mis vacaciones para Estados Unidos la última semana del año, ¿no? Ajá. Y justamente un día antes de salir para Estados Unidos, de repente comenzó un dolor intenso en el estómago, en la zona epigástrica, donde usualmente le decimos la boca del estómago. Y fue extraño, yo dije, a lo mejor es porque ya acabo de terminar la presión de trabajo y es el estrés acumulado. Entonces fui a una farmacia, me inyecté algo para el dolor, pero inmediatamente siguió el dolor más intenso. O sea, en cuestión de 10 minutos yo estaba vomitando y ya no podía ni hablar, estaba sudando como decimos. Pero eso fue de helado. repente Eso o te fue vieron unos síntomas antes. No. O sea, fue como de que paz, como si te hubieran picado inmediatamente. Literalmente fue como, me comenzó un dolor de estómago intenso. Entonces inmediatamente me fui a la farmacia, me inyecté y comencé a vomitar. Y cuando ya no soporté más, le dije a mi asistente, hey, me siento bastante mal, vamos al hospital. Y fue un periodo de 45 minutos. Cuando llegué al hospital, me dicen, ¿qué pasa? Y yo le digo a mi asistente, explíquele, porque yo ya no tenía deseos ni de hablar. O sea, el dolor era intenso y no paraba de vomitar. Wow. Entonces inmediatamente me llevaron a máxima urgencia y vieron que la presión estaba elevadísima, los signos vitales estaban mal y me dicen, ¿ha consumido algún tipo de bebida alcohólica o alguna sustancia prohibida? Y yo, pues nunca he tomado, nunca he fumado algo. Entonces me dice, ok, vamos a ver. Entonces fue así como el inicio De todo. de algo que yo no me imaginaba. Eso fue un 19 de diciembre ¿De qué año? ¿Te acuerdas? de 2018. 2018. Sí. Ahora, antes vamos a irnos un poquito para atrás. Robin, tú ya tenías conocimiento de las cosas de Dios, vivías en las cosas de Dios o no habías... Desde que tengo uso de razón, desde que estoy chiquito, yo crecí en una familia cristiana, ¿sí? Ok. Siempre crecí en la iglesia, como parte del ministerio de alabanza de la iglesia. Cantas. Sí. Entonces, o sea, fue una vida relativamente tranquila, sin vicios, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Relativamente yo decía, soy una persona Suena buena. bien, buena. Sí, literalmente. A mis 40 años, a 39 en esa época, yo decía, soy una nice. persona buena. Sí, entonces cuando llegué al hospital, de repente, y luego de un par de análisis, o sea, fue súper inmediato todo, llega el doctor y me dice, estás bastante mal. Y me dice, tus niveles de lipasa, amilasa, que es lo que mide el páncreas, están elevadísimos enormemente y tu páncreas está necrosado alrededor de un 85%. Y fue así como, ¿cómo es eso de necrosado?
Y me dice, es como, está muerto, como que fuera un pedacito de carne quemada. Wow. Y yo, wow. Y fue impactante para mí. Entonces de repente me dice, pero no te preocupes, ya estás aquí en el hospital. Y yo, ok, y no sé qué va a pasar. Y me dice, posiblemente entres a cuidados intensivos. Y yo había tenido casos de amigos, familia, clientes que cuando llegaban a cuidados intensivos sabía que los intubaban y que después de un par de días pues fallecían, ¿no? Entonces lo primero que le dije es, bueno, le hablé a mi mamá y le digo, hey, estoy bastante mal. Si te dicen que me llevan para la UCI, no firmes, ¿verdad? Porque cuando llega la gente a UCI se muere. No. Eso fue mi primer pensamiento. Pero por dentro yo decía, Dios tiene el control de lo que va a pasar aquí, ¿sí? Ya era como, en esa época era como mi sexta cirugía, ¿verdad? Entonces siempre que me han operado hay ¿Pero un de qué temor. te habían operado? Me habían operado de un pólipo en la nariz, de un problema de apéndice, tenía un cúmulo ya de cositas que de repente no sé por qué Dios te lleva por esos caminos, ¿no? Operar. Sí, y literalmente. Entonces siempre te da el temor de no saber si vas a salir del quirófano, si va a haber alguna complicación posoperatoria o en el proceso. O sea, siempre es un temor que en mí existía, pero yo dije, bueno, ya estoy aquí y pues Dios tiene el control de todo. Es bien difícil de saber qué es lo que va a pasar, más cuando te dicen, tu páncreas está muerto, o sea, y se está generando una infección ahorita y probablemente tengamos complicaciones. Pero yo dije, es un dolor de estómago. Y lo único que le dije a mi asistente, hey, hable para la aerolínea, diga que voy a suspender mi viaje para mañana, ¿verdad? Y porque no estoy seguro si me van a dar de alta ahora en la noche, le dije, ¿verdad? Entonces, yo, O sea, ignorante, tú eres bien seguro que todo sí, iba a que era pasar un rápido. dolor y ya. Pues nunca había escuchado del páncreas. Había escuchado de 500 cosas más no del páncreas. No sabía qué delicada era esa situación. Y ahora cuando lo estamos viendo y lo estás platicando y se ve como que era algo fácil. O sea, tú estabas pensando, ya me operaron el apéndice, ya me operaron de la nariz, de todo lo que me han operado. Es mi sexta operación, pero de aquí salgo. Sí. Posteriormente pasaron los días y me recuerdo que me mandaron a máxima urgencia, después me mandaron a cirugía y el 23 de diciembre recuerdo que escuché que los doctores decían que iban a llevar comida y yo dije, ok, mañana seguramente escucho el sonido de los cohetes y me van a dar comida y todo eso porque yo ya no sentía dolor, no vomitaba más, estaba relativamente tranquilo, eso sí, estaba ansioso. Pero el 24 de diciembre me dio un paro respiratorio. Creo que comenzó aunque estaba ya hospitalizado y pues entré en coma. Eso fue un 24 de diciembre y fue, pues yo no me acuerdo desde ahí Del para nada. 2019. 2018. 18. Entonces fue impactante porque mi mamá me llegaba a ver todos los días y de repente llegó ese siguiente día y ya me vieron en UCI y conectado con un ventilador y con muchos aparatos, ¿no? Pues yo tengo imágenes y yo digo, wow, así estuve. Y fue un proceso, creo que bastante largo en su momento. Pasé alrededor de un mes y una semana en coma. Wow. Sí, me dio un shock séptico, tenía un par de bacterias, tenía hospitalarias, ¿no? Que usualmente le dan a la gente cuando está intubado, tenía neumonía, tenía síndrome de distrés respiratorio, o sea, tenía un montonazo de situaciones que realmente dice mi mamá que los médicos le decían, está crítico, pero está estable, que es lo único que le dicen cuando alguien está ya a punto de colapsar en UCI, ¿sí? Entonces, el pastor de la iglesia llegaba a visitarme constantemente y algún par de veces le decían, mire, difícilmente este chavo sale, ¿verdad? Sale. Estamos esperando literalmente a que desocupen la cama número 1 de UCI, ¿verdad? Entonces... Oye, para ese tiempo, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor sí. Vas a decir, y esa pregunta que tiene que... Ya estaba el presidente actual. Pues fue curioso, porque yo entré un 19 de diciembre de 2018. Ajá. Cuando desperté del coma, me recuerdo que estaba atado de manos, no podía hablar, obviamente porque estaba intubado, tenía una traqueostomía, y me recuerdo
3 días después que ya me soltaron las manos, me recuerdo haberle dicho a mi mamá sí, y tocar así como la hora. Y me decía, son las 12:30. Y le volví a hacer así porque yo quería saber la fecha. Porque yo dije, no escuché los cohetes del 24, ¿eh? O sea, ¿qué pasó? O sea, me dormí ayer, que fue 23, que yo tengo uso de razón que era 23 de septiembre, de diciembre. Y cuando mi mamá me dice, no, la otra semana son las elecciones del presidente Nayib. O sea, las elecciones eran el 7 de febrero y yo me había despertado un 3 de febrero. Y fue Te así dormiste como, un 24 de diciembre. digamos que me dormí porque yo sentí... pues, Y despertaste hasta febrero. Exacto. Estuvo un mes en en coma. Sí, En alrededor coma. de Yo un te mes, digo una por semana. lo que dijiste en referencia a que pues querían ocupar la cama, ¿verdad? O sea, no hay capacidad para estarte teniendo aquí. Mira, Sí. están las fotografías. Ahí en las imágenes, yo tenía 210 libras de peso, ¿no? Cuando salí del parece. proceso, tenía alrededor, vea, o sea, ese soy yo. O sea, que tenían sobrepeso. Pues no tanto sobrepeso, pues, pero sí había subido de peso considerablemente. Ahí está mi páncreas. Wow. O sea, cuando yo veo esa imagen y me recuerdo que el doctor me dijo, es como que esté quemado. O sea, está como que un pedazo de carne quemado. Entonces, nadie sobrevive a esto. ¿Sí? Eso es Dios, porque cuando te llega a dar una panquetritis, te dicen que la panquetritis o se te sana ahí porque es el páncreas infectado, o ahí te veo. Sí, fue algo que cambió mi vida. De hecho, dio un giro de 180 grados, como les digo, pues yo era relativamente bueno. Pues ahora era después de ese proceso, porque pasé literalmente 60 días hospitalizado. Pasé un mes y una semana en UCI y luego pasé 3 semanas en intermedios. Me dieron terapias para volver a caminar porque había perdido por 55 libras de músculo. Entonces, fue un milagro literalmente de Dios. O sea, yo digo, mi proceso duró 60 días para salir de esa crisis y sanar. Obviamente he tenido consecuencias, no son como efectos secundarios, al hecho de no tener solo el 15% del páncreas, que tal vez es como el tamaño del dedo, ¿sí? Pero le dijeron a qué se debió eso. ¿Por qué pasó Usualmente eso? da pancreatitis a la gente que consume mucho alcohol. Pues yo en mi vida había tomado alcohol. O ¿sí? suplementos. No, tampoco de proteínas ni nada para ir al gimnasio. Simplemente fue por una subida de triglicéridos y colesterol. Wow. Mucha gente piensa que eso usualmente solo puede darle derrames cerebrales, ataques cardíacos, pero puede afectar también otras situaciones, ¿no? Y son muchas cosas que nosotros nunca visualizamos, sino que es como son problemas asintomáticos, ¿no? A menos que cuando uno ya se comienza a marear o ya puede determinar, hey, los triglicéridos o el colesterol están altos, ¿no? Entonces, mi proceso duró 60 días. Miro la Biblia y veo que en su momento, en Juan 5, menciona de que había una zona donde había muchos paralíticos, cojos, con enfermedades alrededor de la fuente de un estanque que se llama Bethesda. Y dice que el Señor Jesús pasó por ahí y vio a alguien que tenía 38 años de estar ahí. O sea, 38 años de dolor, de depresión, de muchas cosas que en la vida nos quitan la vida, ¿no? No sé cuántas personas ahorita podrán estar escuchando esto y tienen problemas familiares, de trabajo, financieros, que son cosas que cada día nos agobian y nos quitan parte de la vida, ¿sí? La paz. Y cuando son de salud son cosas más delicadas. Entonces llega el Señor y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, no sabemos si era un paralítico, aunque podemos determinar que sí, porque dice que se movía, el ángel llegaba y movía el agua y alguien llegaba antes que él, ¿no? Y él nunca podía llegar. Entonces, en su momento Dios lo sanó, sí, pero pasó un proceso de 38 años. No sé cuánto tiempo
usted está en su casa, en su trabajo, donde sea, escuchándonos, atravesando una situación difícil, pídale a Dios que tenga misericordia, tenga paciencia sobre todas las cosas, porque cuando yo ya desperté, yo no podía hablar, solo podía gesticular por el tubo que tenía. Y yo solo le decía a Dios, dame paciencia, porque era difícil ver morir a gente enfrente en UCI y que comenzaban con algún paro o algo así, y miraba que le daban asistencia y de repente solo miraba que le ponían la sábana encima. Entonces, son momentos bien difíciles en los que uno se desespera. Y yo decía, yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto. Dios tiene el control de esto. Pues porque hay una parte también, cuando murió Lázaro, que dice, esta enfermedad, le decía a Lázaro, es para que Dios se glorifique, ¿sí? Entonces, creo que Dios se glorificó en mi vida y obviamente la gloria es para Él. Sí, y mediante este proceso creo que también hizo que cambiara muchas vidas de la gente alrededor de mí. Sí fue el proceso literalmente para mi vida y me cambió, pero creo que también cambió la vida de las personas que estaban alrededor, de la iglesia, de muchas cosas. Entonces... Hasta de tu pastor también. Literalmente, porque... De ver cómo la mano de Dios sobró en ti. Claro. Tu mamá... Y y lo más increíble es esto, cuando Dios dice algo, aunque el hombre diga, se va a morir, lo van a deportar, lo van a quitar de su trabajo, lo van a mover, Dios tiene la última palabra. Amén. Y hay que creer en eso, porque uno como natural, como un ser normal, siempre nos vence lo que nos está rodeando, ¿sí? Y el temor a qué es lo que va a pasar, ¿y qué voy a hacer después? Porque cuando yo estaba en el hospital, me dijeron que la recuperación iba a ser bastante lenta. Increíblemente, después de salir del hospital, que me dijeron que iba a quedar diabético, pues mi páncreas siguió funcionando. Yo creí y dije, yo tengo un páncreas nuevo, ¿sí? Yo lo vi y ahí está la imagen del páncreas que me quitaron, pero yo sé que Dios hace cosas nuevas. Así es. Entonces yo siempre declaré que tenía un páncreas nuevo. Aún viendo el 85% del páncreas desde ahí. Entonces, y seguí una vida normal. Eso sí, cuidándome, pues. O sea, si me dijeron, mire, tenga cuidado, pues dejé de consumir azúcares, carbohidratos, pastas. Obviamente porque es una segunda oportunidad. Y así como Dios en su momento, Jesús le dijo al paralítico, al quien había sanado en el estanque de Betesda. O sea, lo vio en el templo y le dije, ok, vete y no peques más. Bueno, también se lo dijo a la mujer que apedrearon, ¿sí? Entonces, creo que fue un cambio radical en mi vida y cada día doy gracias a Dios, o sea, por ver la luz del sol, pues, porque pasé 2 meses literalmente sin ver el cielo, sin recibir un rayo de sol. Y ahora todos los días que me levanto digo, wow, algo tan básico para muchos que salimos corriendo temprano porque llegábamos tarde al trabajo. Y se nos olvida darle gracias a Dios por ese regalo simplemente de estar viendo la luz del sol y poder respirar. Qué hermoso. Entonces, cambió tu historia. Mi historia, Cambió esa experiencia. Sí. Ese fue el día que cambió la historia de Robin y que está aquí con nosotros para la honra y gloria de Dios. Y ahí es donde podemos volver a constatar, pero que para Dios no hay nada imposible. Exacto. Gracias, Rory, por esta entrevista, por este tremendo testimonio. Sí, Dios sigue haciendo milagros como los hizo hace más de 2000 años atrás. Así es. Ese es el mensaje para ahora. Usted crea, declare que su milagro va a estar cerca de usted. Nos vamos a un corte y regresamos con más de tempranito. El día que cambió mi historia.